Miren, esta frase es potentísima. Es, digamos, la columna vertebral neurobiológica que unifica todo lo que vamos a analizar hoy. Es el principio fundamental. No importa qué tan diferentes parezcan las sustancias, todas al final apuntan y convergen en este mismo circuito cerebral tan poderoso. Hola a todos. Para cualquiera que esté estudiando psicopatología, dominar el capítulo de trastornos por sustancias es crucial. Así que hoy vamos a desglosar su lógica interna para que entendamos no solo qué diagnosticar, sino, más importante, cómo pensar clínicamente sobre estas condiciones de una manera mucho más clara y sistemática. Bueno, arranquemos por lo más básico. Vamos a trazar el mapa del territorio. Antes de que podamos pensar en un diagnóstico diferencial preciso, es fundamental que conozcamos el universo completo de sustancias que el manual nos pide considerar. Piensen en esto como el primer paso para organizar todo nuestro conocimiento. Y aquí las tienen, las 10 grandes clases de sustancias que definen nuestro campo de estudio. Algunas, como el alcohol o la cafeína, son parte de nuestro día a día, ¿no? Mientras que otras, como los opiáceos, están en el centro de crisis de salud pública gravísimas. Pero a pesar de sus enormes diferencias, el manual las agrupa por una razón fundamental que vamos a ver justo ahora. Ok, entonces, ¿qué es lo que une a todas estas sustancias tan distintas? Pues es este mecanismo neurobiológico común. Todas, de una forma u otra, secuestran el sistema de recompensa del cerebro. Y uso la palabra secuestran a propósito, porque la activación que generan es tan, pero tan potente, que las recompensas naturales de la vida, la comida, el afecto, un logro personal, simplemente no pueden competir. Se quedan pálidas en comparación, y es justo ahí donde radica el núcleo del problema. Bien, con ese mecanismo común ya en mente, el manual nos presenta la primera y más importante división diagnóstica. Entender esta bifurcación es, de verdad, absolutamente fundamental para poder organizar nuestro pensamiento clínico y no empezar a confundir las cosas. La distinción es súper clara. Por un lado, tenemos los trastornos por consumo. Estos se enfocan en el patrón de uso a largo plazo, o sea, en la relación problemática que una persona va desarrollando con la sustancia a lo largo del tiempo. Y por otro lado, están los trastornos inducidos, que son las consecuencias directas, agudas, de tener la sustancia o la falta de ella en el organismo. A ver, vamos a meternos de lleno con el primero. Un trastorno por consumo no se trata de una mala noche o un exceso puntual. Es un patrón desadaptativo que se instala con el tiempo. Es todo un conjunto de comportamientos, pensamientos y cambios en el cuerpo que terminan causando un deterioro real y medible en la vida de la persona. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda. Los trastornos inducidos son los eventos clínicos agudos, lo que vemos en el momento, la intoxicación justo después de consumir, el síndrome de abstinencia cuando el cuerpo la empiece a extrañar, o incluso la aparición de cuadros psicóticos o de ansiedad que son provocados directamente por la química de la droga en el cerebro. Perfecto. Esta gran división que acabamos de ver nos lleva de una forma muy lógica a los 3 pilares que siempre debemos evaluar en cualquier caso. Estos son los cimientos sobre los que vamos a construir cualquier diagnóstico en este campo. La secuencia de evaluación es muy clara. Primero, nos preguntamos, ¿la persona está intoxicada en este preciso momento? Segundo, ¿está presentando un síndrome de abstinencia porque le falta la sustancia? Y tercero, yendo más allá del aquí y el ahora, ¿existe un patrón de consumo problemático a largo plazo? Esas son las 3 grandes preguntas que guían nuestra exploración clínica. Muy bien. Ya basta de teoría, ¿no? Vamos a aplicar este marco a un caso práctico para que todo quede más claro. Y vamos a usar la sustancia más común y socialmente aceptada de todas, el alcohol. Veamos cómo se ve este modelo diagnóstico en acción. Y esta es la pregunta del millón para cualquier clínico. Es obvio que no todo el que consume alcohol tiene un trastorno. Entonces, ¿dónde trazamos la línea? ¿Cuál es el umbral que separa un consumo, digamos, social de un problema clínico? La respuesta, según el manual, es un número muy concreto, 2. Se necesita la presencia de al menos 2 síntomas de una lista de 11 que ocurran dentro de un mismo periodo de 12 meses. Si se cumple eso, ya podemos empezar a hablar de un trastorno por consumo de alcohol. Miren, aquí tenemos algunos de los criterios más representativos.
Y fíjense bien que esto es clave. No se trata solo de cuánto se bebe, sino del patrón que se va formando alrededor del consumo. Como clínicos nos preguntamos, ¿la persona consume más de lo que pretendía inicialmente? ¿Su vida empieza a girar en torno a conseguir alcohol, consumirlo o recuperarse de sus efectos? ¿Necesita cada vez más cantidad para sentir lo mismo, o sea, ha desarrollado tolerancia? ¿O sufre de abstinencia si intenta parar? Esos son los indicadores que nos gritan, aquí hay una pérdida de control. Y otra cosa importantísima, la severidad del trastorno no es algo subjetivo, no es algo que uno siente o intuye, es un sistema dimensional basado directamente en el número de criterios que la persona cumple. Si cumple con 2 o 3 síntomas, el diagnóstico es leve. Con 4 o 5, ya hablamos de un trastorno moderado, y si son 6 o más, estamos ante un trastorno clasificado como grave. Y claro, además del trastorno por consumo, no podemos olvidarnos de los trastornos inducidos por el alcohol. La intoxicación, con sus síntomas típicos de habla pastosa o la falta de coordinación, y la abstinencia, con la hiperactividad del sistema nervioso o los temblores, son las manifestaciones directas de la presencia y la ausencia del alcohol en el sistema. Ok, ya vimos el modelo en detalle con el alcohol, que es un gran ejemplo, pero ahora tenemos que ampliar la perspectiva. Sería un grave error pensar que este marco es un molde rígido que se aplica igual para todo. Hay que usarlo con matices, porque cada clase de sustancia tiene un perfil clínico y neurobiológico único. Un ejemplo perfecto de estas diferencias es el síndrome de abstinencia. Miren, mientras que para el alcohol, la cafeína o los opiáceos, la abstinencia es un cuadro clínico súper definido y que esperamos encontrar, para otras sustancias, como los alucinógenos, pues simplemente no se ha documentado un síndrome de abstinencia en humanos. Esto nos recuerda que no podemos aplicar los mismos criterios de forma mecánica a todas las sustancias. Hay que conocer cada una. Y un punto final sobre el lenguaje que usamos, que es súper importante. ¿Por qué el manual evita a toda costa la palabra adicción? La razón es doble. Primero, porque en el ámbito científico su definición es bastante vaga, poco precisa. Y segundo, y quizás más importante, por la enorme connotación negativa y el estigma que carga esa palabra. Trastorno por consumo de sustancias es un término mucho más neutro, más descriptivo y francamente más respetuoso. Y para cerrar, una última reflexión. Hoy hemos revisado categorías, criterios, divisiones del manual, pero nunca debemos olvidar que detrás de cada etiqueta diagnóstica hay una persona sufriendo. La verdadera pregunta para un buen clínico no es solo si se cumplen los criterios, sino cómo usamos ese conocimiento para entender de verdad ese sufrimiento y, lo más importante de todo, para iluminar un camino hacia la recuperación.